Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí. Y bien, como cada miércoles, siempre hay acción de gracias. Si hubiera alguna acción de gracias que compartirnos de lo que Dios haya hecho, haya obrado, puede alzar su mano y le damos el tiempo. ¿No? Ok. Bueno, pues bien, vamos a ir a Dios en oración, no sin antes. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Estamos estudiando la carta a los Filipenses, una carta demasiado hermosa. Filipenses capítulo 3. Versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios, de forma alternada. Inicio con el 12, me siguen ustedes en el 13 y así sucesivamente hasta el versículo 21. Dice la palabra: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Vamos a hacer una oración. Soberano Señor, te damos gracias, Padre, por la vida que nos das. Gracias por este momento que nos permite, Señor, de congregarnos. Y Señor, te pedimos, Padre, y te rogamos que uses tu palabra, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos ayudes a entender, Señor, el mensaje de esta tarde, que salgamos diferentes, Señor, que salgamos transformados, renovados, corregidos, instruidos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, de acuerdo a tus propósitos. Te suplico, Señor, que uses tu palabra. Te lo ruego, Señor, que obres por medio de tu palabra. Y Padre, que fortalezcas nuestros corazones, que cumplas tu propósito en esta tarde, Señor. Bendice a mis hermanos que han dispuesto en su corazón el estar aquí, Señor, y también bendice a mis hermanos que siguen la transmisión. Fortalécelos, Padre, llénalos de tu gracia, Señor, y permite que también, Señor, sea de bendición la palabra, Señor. Bendice, Padre, todo este programa. Lo ponemos en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando esta carta, hermanos. En esta tarde el tema es Cristo, un conocimiento por excelencia. Algo interesante en relación a esta carta, vamos a observar la última parte del versículo 3 para poder entender la segunda mitad de este capítulo. Versículo 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en qué? En la carne. Debemos de quitar la confianza de nosotros mismos. Ese es el propósito de las pruebas. Ese es el propósito de los problemas. Cuando estamos en debilidad, de que quitemos por completo la confianza que tenemos en nosotros mismos. Todo aquello que nos puede quitar la confianza de nosotros, hermanos, es bello. Duele, sí duele, pero es hermoso. Lastima, sí lastima, pero el Señor nos purifica cuando quita aquello que donde comúnmente nos apoyamos, donde comúnmente confiamos. Y algo interesante, hermanos, que en el juicio en el cual seremos juzgados, no seremos juzgados por el tamaño de tu ministerio, no seremos juzgados por los años de cristiano, no seremos juzgados por lo que hiciste, por lo que construiste, por nada de eso seremos juzgados. Seremos juzgados por la devoción que tuvimos en el Señor Jesús. Por esa devoción que realmente mostramos en esta vida en el Señor Jesús. Es decir que, hermano, puedes construir, puedes levantar, puedes organizar, puedes administrar, puedes tocar, puedes hacer tantas cosas, pero por ninguna de esas cosas seremos juzgados. Analizando la carta a los Filipenses, seremos juzgados por esa devoción que tenemos en Cristo, por ese amor hacia Cristo. Estudiamos la palabra, sí, pero ¿cuál es la finalidad? De que, como dice Romanos 3:19, por favor. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué dice aquí la palabra? Que el propósito de la ley es quitar la confianza que hay en nosotros mismos para que depositemos nuestra confianza plena en Cristo. Es decir que la ley es para que quitemos la confianza, hermanos, de nosotros. Filipenses, por favor, 3. Después de que el apóstol Pablo en el capítulo 3 empieza a advertirlos también de los judaizantes que se estaban colocando en la iglesia de Filipos, poniendo su confianza en sí mismos, versículo 4 al 6. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Dónde está, hermanos, el corazón de este capítulo, versículo 8? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todo por lo que sigue, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Observe lo que dice Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Algo interesante. ¿Cuál es el corazón del capítulo 3? El apóstol Pablo anhelaba tanto conocer a Cristo. Había tenido un encuentro con él y ahorita vamos a hacer una observación en relación a estos textos para entender el versículo 12.
Cuando dice el apóstol Pablo en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. El apóstol Pablo venía de una de las tribus más sobresalientes, de la tribu de Benjamín. También dice hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. La secta más influyente y conservadora en todo Israel en el tiempo de Cristo. Ahí estaba el apóstol Pablo. Algo interesante, y mencionaba un poco hace 8 días, el celo era una señal esencial de piedad en Israel. Un piadoso en Israel amaba a Dios, un piadoso en Israel amaba a su ley, y un piadoso en Israel amaba a su pueblo. Pero también un piadoso odiaba a los falsos dioses, los ídolos. Un piadoso odiaba a los infractores de la ley. Y un piadoso odiaba a los enemigos del pueblo de Dios. Y para Pablo la iglesia era un enemigo del pueblo de Dios. Era muy celoso en cuanto a la ley. Y era un enemigo. Por favor, en Hechos 9, versículo 1. ¿Qué tan celoso era en cuanto a la ley? Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese, ¿qué, hermanos? Presos a Jerusalén. A mí me llama la atención lo que hace el apóstol Pablo. De los 72 fariseos, es Pablo el que surge en la Biblia como conspirando contra la iglesia, y ahorita lo vamos a entender más en Filipenses. Saulo respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Por qué Pablo hacía eso? ¿Por qué Pablo conspiraba contra la iglesia? ¿Por qué Pablo los llevaba presos? ¿Por qué Pablo odiaba a la iglesia? Porque para Pablo la iglesia era un enemigo del pueblo de Dios. Era celoso en la ley. De camino a Damasco, hubo algo que sucedió en Pablo. Una conversión. ¿Qué significa conversión? Cambio de idea, cambio de opinión. ¿Qué sucede en Pablo? ¿Por qué dice la Biblia que él era perseguidor de la iglesia? Versículo 2, y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Gálatas, por favor, 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, todo lo que sigue, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más que celoso de las tradiciones de mis padres. En cuanto a la justicia de la ley, Pablo era externamente irreprensible. No es que fuera sin pecado, no, sino que era muy celoso y estricto en cuanto a la ley. Pablo dice que su celo, su devoción y su reputación sobre todos los fariseos sobrepasaba a todos. Y algo interesante en Pablo. Todas estas cosas que él pensaba que hacía bien, él pensaba que era un siervo de Dios, él pensaba que estaba en el pueblo de Dios,
Él pensaba que estar en el Sanedrín era en la eminencia de lo más sagrado. Cuando se encuentra con Cristo, tiene una conversión, y cuando llega a Damasco, aquello que traía toda esa nube de pensamientos, cuando llega a Damasco es todo lo contrario. De tal manera que ya no se da cuenta que no era un siervo de Dios, sino un siervo de Satanás. Se da cuenta que no era verdaderamente del pueblo de Dios, sino que se ve pecador bajo la misma ley que predicaba. Se siente una basura. Algo sucedió en la mente de Pablo. En la mente de Pablo, es decir, que en la mente, donde están las emociones, el intelecto, la voluntad, algo lo hizo cambiar, y ese alguien fue Cristo. De tal manera que todo lo que él tenía, ese sistema de valores, ahora para Pablo era basura. Alguien había cambiado su mentalidad. Lucas 17:10. Así también, dice el Señor Jesús, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, ¿siervo qué? ¿Saben cómo se sentía Pablo? Un inútil. Pablo nunca lo observamos con arrogancia en el ministerio en cuanto a predicar. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Ahora, ¿qué es lo que buscaba Pablo después de su conversión? Aquel sistema de valores, ahora él lo tenía por basura. Volvemos a Filipenses. Él no tenía jactancia, no tenía presunción. Pablo no se gloriaba ya ahora en su carne, ni por ser fariseo, ni por venir de la tribu de Benjamín, no. Versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Y aquí viene lo único más importante para Pablo. ¿La excelencia de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús. El anhelo por conocer al Señor, las ganas por conocer al Señor. Él no entendía en un principio muchas cosas, pero quedó tan impactado cuando supo que él estaba persiguiendo al pueblo de Dios, cuando venía a perseguir la iglesia. En ese encuentro, Pablo se encontró con la gloria de Cristo y lo hizo pedazos en su interior, de tal manera que aquello al cual él le daba un gran valor, de forma radical, ahora lo tenía por basura, por estiércol. Un arrepentimiento tiene que ver con un cambio de opinión. Y la mente, que es el centro de control de nuestra voluntad, de nuestras emociones, si tu mente cambia en relación a Cristo, de ahí en adelante toda tu vida va a cambiar. Cuando conozcas quién es Cristo, tu forma de pensar cambia, tu forma de accionar cambia, tu forma de ver cambia. Mientras más conoces a Jesús, pues más mostramos la justicia del Señor. Pablo salió, hermanos, de Jerusalén hacia Damasco pensando que Jesús era el más grande, blasfemo, profeta de Israel, pensando que era el falso Mesías de Israel. Pero hubo una conversión que lo hizo cambiar de opinión. Pablo salió de Jerusalén pensando que la iglesia era la más grande enemiga en la historia de Israel. Él se creía justo, ahora se veía como un pecador. Él pensaba que era un siervo de Dios, ahora se veía como un servidor de Satanás. Y todo por un encuentro con el Señor Jesús. Así que, hermanos, versículo 8 nuevamente. ¿Dónde está el gozo de Pablo? Era una persona gozosa. ¿Dónde encontraba su gozo? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora Cristo era más valioso que todo lo que había tenido Pablo. Pablo estaba gozoso. Pablo estaba contento. Porque estaba enamorado de conocer al Señor cada vez más. Y algo interesante. ¿Por qué menciono esto? Porque en el versículo 12 vamos a entrar ahorita en el punto central. ¿Por qué Pablo dice que prosigue a la meta? Pablo quería ser, hermanos, en todo momento hallado en Cristo. ¿Cuál era la mentalidad de Pablo? Versículo 9. Y ser hallado en Él. ¿Qué quiere decir esto? La idea de Pablo es que no quiero comparecer frente a los ángeles, no quiero comparecer ante los hombres, no quiero comparecer ante Dios en mi justicia, sino en la justicia de Cristo. Y su mayor interés era conocer la justicia del Señor Jesucristo. Así que ahí radicaba la belleza de lo que buscaba Pablo. Por favor, Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado, ¿qué? Ya. Ahora una pregunta. ¿A qué se refiere Pablo? No conozco del todo al Señor. He tenido un encuentro con el Señor. Me ha cambiado la forma de pensar, pero no conozco de todo al Señor. No que lo haya alcanzado ya. Que tenga un conocimiento pleno de toda su excelencia. Ni que ya sea perfecto. Ni que ya sea maduro. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. La meta de Pablo era conocer más al Señor. No sé cuál sea tu meta, pero la meta de todo cristiano es conocer más a Jesús. Conforme más conoces a Jesús, la justicia de Cristo es algo maravilloso. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado ya. Esta expresión nos dice que el apóstol Pablo tenía una meta y esa meta no la había alcanzado todavía. Estaba muy presente en él y él seguía la meta. Por favor, versículo 14 habla de una meta. ¿Prosigo qué? A la meta. Prosigo a la meta. Pablo, hermanos, donde quiera que estaba conociendo cada vez más al Señor. ¿Qué sucedía? Aquí viene algo interesante. Cuando Pablo estaba en prisión, donde su confianza no estaba en sí mismo, donde su confianza no estaba en la carne, en lo material, ahí conocía cada vez más la justicia del Señor. Donde no tenía nadie, ahí conocía más al Señor. Ahí se manifestaba Cristo. Él no se sentía merecedor de la vida. Él sabía que los problemas eran parte para conocer la justicia de Cristo, la voluntad de Cristo. Ahí se deleitaba. Pienso que en algún momento Pablo encerrado, ahora el Señor, ¿cómo se va a manifestar? Y un ejemplo claro, cuando fue con Silas y estaban en la cárcel, él estaba cantando y estaba orando. Él jamás pensó que iba a temblar, pero ahí Cristo muestra su justicia y en eso se deleitaba, en conocer la justicia de Cristo. No sabía por dónde iba a llegar, pero lo que sí sabía, que Cristo se iba a dar a conocer. Y en eso se deleitaba Pablo. Cuando pasa un problema en tu vida, ¿esperas que Cristo se manifieste? Que Cristo muestre su justicia, su obra.
Nuestro anhelo y nuestro mayor anhelo es conocer a Cristo por medio de su palabra y por medio de su obra, cómo Él obra. Qué hermoso cuando los recursos, nuestros recursos que aparentemente creemos que son nuestros, se agotan. Porque es ahí donde dependemos completamente de Cristo. Cuando usted está yendo con los mejores abogados, con los mejores médicos, al final del día, sí, gracias Dios, sí, gracias de qué. Bueno, hicimos como 10 tratamientos y al final Dios bendijo. ¿Es realmente la obra de Cristo en todo? Claro, Dios obra. Pero Pablo se mantenía quieto, hermanos. Y no solo quieto, él oraba y cantaba. Encerrado, encadenado, en el mar. Él quería conocer a su Señor. Y son los mejores momentos, la mejor escuela para el cristiano que quiere conocer a Cristo. Y observen quién era Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús. Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya. Cada prueba que paso, cada prisión que paso, cada momento difícil que paso, conozco algo de mi Señor. Ni que ya sea perfecto. Fíjense quién era el apóstol Pablo, 1 Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y no soy perfecto. Pablo, aunque era predicador, aunque era apóstol, aunque era maestro, él humildemente dice, no soy nada, miserable de mí. Miserable de mí. Un hombre que había sido preparado por el Señor 3 años, donde Dios mismo le había dado el título de predicador, donde Dios mismo el título de apóstol y maestro. Él se sentía nada, porque mis títulos no son nada. Lo que es algo en mi vida es Cristo en mi vida. Cristo es lo más valioso. Y eso lo muestra el apóstol Pablo. Pudo haber sido presuncioso, he sido el único evangelista, el que ha estado evangelizando en muchos lugares, pero no, Pablo era una persona humilde. Filipenses 3:12, la última parte. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿De qué forma estaba prosiguiendo el apóstol Pablo su meta? Si se encontraba encerrado, si se encontraba encarcelado. Mientras más padecía el apóstol Pablo, más conocía a su Señor. Más lo conocía. Por favor, Filipenses 3:3. Sino que prosigo. ¿Cómo el apóstol Pablo puede decir que prosigo, que continúo si está en prisión? La última parte dice, no teniendo confianza en la carne. Sigo creciendo en eso. En confiar, en ver la justicia de Dios revelada en nuestra vida. Así que, hermanos, las pruebas, las aflicciones por causa de Cristo son un momento especial. Sí, te van a causar dolor, pero son necesarias para que aprendamos a depender más del Señor. En ocasiones te puedes quedar sin ningún recurso, sin ningún argumento, sin nada material, pero ahí está el Señor. Pablo en cada prueba veía revelada, hermanos, la justicia de Cristo. Y él la seguía. Era como una carrera para Pablo, aunque estaba encerrado. Las circunstancias no cambiaban el estado de ánimo de Pablo.
Por último, el versículo 12. Denle lectura, por favor, a todo el texto. Ni que ya sea perfecto, ni que ya sea maduro, sino que prosigo para ver si logro conseguir aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Pablo quería más y más de Jesús, sin importar padecer lo que tenía que padecer. Y Pablo nos deja en claro, hermano, algo interesante, que estaba más interesado en conocer la gloria de Cristo que las cosas terrenales. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Observe lo que hace Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No pretendo, es decir, tomar anheladamente, apoderarse, poseer, comprender. Hermanos, yo mismo no pretendo apoderarme de que conozco completamente del Señor. Yo mismo no pretendo comprender totalmente al Señor. No poseo un conocimiento pleno del Señor. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Nunca en esta vida, hermanos, conoceremos plenamente a Cristo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de maldad. También no conoceremos al Señor aquí plenamente porque hay una naturaleza de pecado en nosotros que no nos deja, que se opone a conocer las cosas de Cristo. No conoceremos completamente a Cristo en esta vida porque hay un enemigo que acecha que se llama Satanás. Pero el conocimiento que tenemos de Cristo es suficiente para seguir adelante en el camino cristiano, para correr hacia la meta, para continuar caminando, para levantarse después de una caída, para tener fe en Cristo y que su justicia se ha de revelar en nuestras vidas. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hay una carrera. ¿Cuál es tu carrera? ¿Crees que mi carrera debe ser predicar? Es mi meta predicar. Es parte de un ministerio. Pero ¿cuál es la meta del cristiano, hermanos? La meta de todo cristiano debería de ser conocer más y más a Jesús. Conocer más y más a nuestro Señor. Olvidando ciertamente, había posiblemente Pablo, no quería recordar errores, no quería recordar sus logros, no quería recordar nada que fuera terrenal. Para Pablo lo que más le interesaba es que había una meta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo seguía conociendo al Señor, sirviendo y conociendo a su Señor. Pablo no guardaría en su corazón, hermanos, lo que para él antes era ganancia. ¿Qué es para ti ganancia? ¿Qué es para ti de valor? Piensa, ¿qué es para ti de valor? ¿Tu casa, tus hijos, tu trabajo? ¿Lo comparamos con Cristo? ¿Se comparará con Cristo? Jamás, hermano. Toda esta vida la vida es terrenal, este mundo es desechable. Según Pedro, un día este mundo será quemado. Esta vida se va a acabar. Tu familia también. Todo es desechable. Dime algo aquí que sea eterno. Lo único eterno aquí es Cristo Jesús en nuestra vida y es el único que vale la pena seguir y conocer día con día. La tierra pasará, los cielos pasarán, pero la palabra y Cristo jamás pasarán. Vale a alguien la pena y ese alguien es Jesús. Pablo quedó tan enamorado de Cristo
Él sabía que antes de conocerlo estaba muerto y en Cristo estaba vivo. Pablo sabía que su religión era incorrecta y que ahora en Cristo tenía un nuevo pueblo, el Señor. Pablo sabía que su servicio era incorrecto, que su enseñanza era incorrecta. Cuando ve que el medio de salvación es Cristo, cuando ve que el perdón de pecados está en Cristo, cuando ve que la vida eterna es Cristo, cuando ve, hermanos míos, que la justicia divina está en Cristo, cuando la santificación la encuentra en Cristo, cuando la redención la encuentra en Cristo también, pues su mayor anhelo es conocer a Cristo. ¿Cuál es tu mayor anhelo? ¿O cuál es nuestro anhelo? Él quería conocerlo, sin importar lo que tuviera que padecer. Tenía una meta y era conocerlo más y más. Y es la meta que debería de ser de todo cristiano. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Siguiente. ¿Cuál es nuestro pensamiento, hermano? Así que servir no debería ser nuestra meta realmente como cristianos, sino parte de un ministerio. Nuestra meta debe ser el Señor. Construir, organizar, levantar cualquier proyecto que sea en nuestra mente jamás es comparable con conocer al Señor Jesucristo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 14. Dice otra versión: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Número 2, la enseñanza de Pablo, versículo 15. ¿Qué es lo que quería Pablo transmitirle a la iglesia de Filipos? ¿Cuál era esa enseñanza que Pablo quería transmitirle a la iglesia de Filipos? Dice, así que todos, Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Así que todos los que somos, ¿qué, hermanos? Todos los que somos perfectos, es decir, maduros, hombres o mujeres, ancianos o jóvenes, así que todos los que son perfectos, en esto mismo sintamos. Es decir, que busquemos lo mismo que el apóstol Pablo. ¿Qué buscas? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu proyecto como cristiano? Nada, hermanos, es tan valioso. Nada. Una carrera, un ministerio, nada. Cristo es lo más valioso. Conocerlo a Él, convivir con Él, tener una relación con Él. Es decir, que aquí menciona el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo se incluye como una persona madura. Así que todos los que somos perfectos, sintamos, corramos hacia la meta en conocer más y más a nuestro Señor. Lo más interesante, lo más importante es conocer más y más de nuestro Señor. Seguir adelante. Versículo 15, denle lectura, por favor. Dice una versión, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Dios se los hará saber. Así que, hermanos, Dios nos va a premiar, no por lo que logres en la iglesia. Oye, yo hice algo en la iglesia. Yo construí, yo serví. Nosotros fuimos los que echamos la primera piedra. Nosotros fuimos de los que fuimos a evangelizar o hicimos. No, va a ser nuestra devoción por Cristo. En eso seremos juzgados. ¿Amas al Señor Jesús? ¿Tienes unas ganas de conocerlo? ¿Unas ganas de conocer su justicia? ¿Un anhelo de conocer su justicia? El Señor nos premiará de acuerdo a esa
devoción y entrega en espíritu y en verdad en Él. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En otras palabras, en todo caso, andemos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. 17. Hermanos míos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de vosotros. No es común, hermanos, apoyarnos en ejemplos. Aquí está algo interesante. Hermanos, sed imitadores de mí. La idea, el significado literalmente es seguir a Cristo como lo hacía el apóstol Pablo. No es seguir al apóstol Pablo, es seguir a Cristo como él lo hacía. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Mirar, apuntar y considerar, fijarse. Conducen, andar, continuar, ocupar. ¿Qué sucede, hermanos, en las iglesias? Que a veces nos queremos ir, nos queremos apartar del camino del Señor, porque observamos a gente que no sigue las pisadas de Jesús. Pero dice el apóstol Pablo aquí, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Y si hay alguien que ves que sigue a Jesús, aunque no debería ser el primer objetivo del por qué un cristiano no se debe de ir, sino que observa que hay gente que ama a Jesús, que se deleita en Jesús, que sirve a Jesús y que no quiere apartarse de Jesús. Muchos se van, hermano, porque ponen la mirada en la gente que ni siquiera ama a Jesús. Ni siquiera tiene amor por Jesús. No tiene devoción por Jesús. Y te vas porque te ofendió, te vas porque te ofendió en algo, porque no te habló, porque no te saludó. Si tuvieras que apoyarte en alguien, ¿por qué mejor si hubiese alguien? ¿Por qué no pones también, de alguna forma, observas el ejemplo de aquellos que no siguen a la gente, sino han puesto su mirada en Cristo? Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vamos a observar un poco el ejemplo de Pablo en Hechos, capítulo 20. Son uno de los capítulos que en lo personal a mí me han conmovido. Porque muy poco encuentras una persona que dé ejemplo de Jesús. Que tenga devoción por Jesús. Que te hable de Jesús, que su tema sea Jesús. Que esté interesado en hablar de Jesús. Pablo era ese ejemplo. De tal manera que es conmovedor el capítulo 20 de Hechos. Versículo 18, por favor. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado, cómo me he conducido, cómo he estado entre ustedes, entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor, ¿con qué, hermanos? Con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, del mismo pueblo, y como nada que... Dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros, no he rehuido de anunciar y enseñar públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. 23 todos, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Pablo sabía muy bien que el tiempo que tenía para servir era para dar testimonio del evangelio de Jesús.
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Nuevamente la palabra rehuido. No he huido, hermanos. Me he mantenido. He tenido que soportar, he tenido que llorar, he tenido que padecer ciertas cosas, pero no quiero rehusarme en hablarles la palabra que Cristo me ha revelado, que les comparta por medio de su escritura. Pablo está aquí hablándole a un pueblo que ya se está despidiendo de él. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El Señor me ha establecido por un tiempo y he tratado de hacerlo conforme a su voluntad, conforme a sus palabras, conforme a lo que Él ha puesto en cada corazón. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí viene algo interesante en el 33 al 34. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de ¿qué, hermano? Y echándose al cuello de Pablo, le besaba. Pablo era el tipo de persona que escucharlo, que estar ahí, te inspiraba, te motivaba. Por el ministerio de Pablo, muchos, pues con más ímpetu, predicaban la palabra, porque a través del padecimiento de Pablo, alguien más se llenaba de fuerza espiritual, de querer seguir adelante en Cristo. Era tan amado, había dejado un gran ejemplo. Por eso allá el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí. Si usted observa aquí, ¿desde hace cuánto que alguien se despide y alguien le llora realmente por lo que es en Cristo? Si nosotros morimos, realmente alguien va a lamentarse porque amábamos a Cristo, porque teníamos devoción por Cristo. Yo creo que si nos ponemos en una línea, no creo que lloren por eso. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es mi meta? Realmente es Cristo, hermano. Pablo daba un reflejo de una devoción por Cristo. Por eso observamos aquí a un pueblo, a unos discípulos. Entonces hubo un gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaba. Doliéndose en qué, hermanos, en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Ese es el ejemplo de un hombre que humildemente predicó, de un hombre que no rehusó a pesar de que padecía, de un hombre que no tomó algo que no le pertenecía, de un hombre que estuvo predicando y exponiéndose por amor a Cristo. Una persona que tiene devoción por Cristo. Es muy difícil en este tiempo encontrarla, pero ese debería ser nuestro mayor anhelo. Cuando salgas de aquí, que tu mayor anhelo sea conocer al Señor. No es lo mismo extrañar a alguien porque hacía algo bien, a que porque amaba tanto al Señor. Realmente Pablo era un ejemplo, pero eso era Pablo. Esta carrera, hermanos, de conocer al Señor empezó cuando Cristo te dio la salvación y entró a tu corazón. Ahí empezó la carrera. La pregunta es,
¿Estás caminando? No quiero que corras. No necesariamente correr. El punto es avanzar. Realmente en conocer más y más al Señor. Los cielos pasan, este mundo pasará, la tierra pasará, pero las palabras del Señor jamás van a pasar. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. En las iglesias siempre se van a levantar. Van a estar ahí quizá, pero siempre va a haber quien no ama a Cristo. Porque por ahí andan muchos. No son pocos, hermanos. Por eso Pablo lloraba. También porque él amaba tanto al Señor y era celoso en la iglesia del Señor. No quería que nada la permitiera, que nadie la permitiera, que nada le afectara a la iglesia de Cristo. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Piensan en lo terrenal, porque se deleitan en lo terrenal, buscan las cosas materiales y muy poco. Viven en la codicia, en lo sensual, en apetitos carnales. Son perversos. No tienen interés en las cosas del Señor. No buscan conocer a Cristo, sino que su mirada, hermano, es completamente terrenal. Piensan en cosas vanas, pasajeras, sin importancia. Y no se dan cuenta que Cristo es lo más valioso. Versículo 19. El fin de los cuales será perdición. Quiere decir destrucción. El destino de los malvados es la perdición. No es la aniquilación, sino la ruina en el lago de fuego para siempre. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal, en lo pasajero, en lo desechable. En eso piensan, en lo que es a corto plazo, en lo que se echa a perder, en lo que se degenera. Hay cosas aquí que no son cambiables, que no se degeneran. Pero los carnales no piensan en ello. Dice más, nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los filipenses vivían en una ciudad cuya colonia era romana, no les pertenecía. Y por lo tanto estaban ahí con los ciudadanos romanos. De la misma forma, el cristiano hoy en día vive lejos del lugar de su ciudadanía, que es el cielo. Y dice aquí, más nuestra ciudadanía está en los cielos. No se desesperen. Los de Filipo no tenían que desesperarse, de donde también esperamos al Salvador. El cristiano tiene esperanza. Cristo viene por su iglesia y se llevará a aquellos que verdaderamente le han entregado su vida a Cristo y viven para Él. Versículo 21 y cerramos. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible. El cuerpo de la humillación nuestra, nuestro presente estado de mortalidad es muy bajo para lo que Cristo tiene para nuestras vidas. Primera a los Corintios 15:50. Primera a los Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar, ¿qué? El reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En el cielo tendremos unos cuerpos glorificados. Así que les dice a los de Filipo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, por el poder por el cual puede también sujetar
asimismo todas las cosas. Vale la pena seguir al Señor. Así que, hermanos, Cristo, un conocimiento por excelencia, debería de ser el anhelo de todo cristiano. Amén. Todo va a pasar, todo es pasajero, pero Cristo es eterno. Vamos a hacer una oración y que Dios verdaderamente sea nuestro mayor anhelo en conocer a su Hijo amado. Bendito y amoroso Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener una devoción por usted. Despierta nuestro interés, Señor, en amarte, Señor, en buscarte, en conocerte todos los días, buscar tu rostro, tener una relación íntima con usted, Señor. Ayúdanos, perdona nuestros pecados, límpianos de toda nuestra maldad y ayúdanos a que como iglesia, Señor, seamos una iglesia con una devoción por usted. Padre, te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos bendiga.